Que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. El día de hoy traigo un sermón titulado El poder del Evangelio. Acabamos de leer la carta a los Romanos, capítulo 1, los versículos del 1 al 17, donde Pablo expresa no solamente, hermanos, su deseo de ir a Roma. Él no había acudido a Roma, él mismo dice ahí en paréntesis que había sido estorbado para ir a Roma y seguir predicando el Evangelio. Pero hay unos puntos importantes, hermanos, que quiero resaltar en esta carta, porque Pablo hace hincapié en la necesidad de seguir orando, de seguir creyendo que somos de Jesucristo, pero sobre todo, hermanos, que la fe se divulgue por todo el mundo. No sé cuántos de ustedes, hermanos, en algún momento de sus vidas se han puesto a analizar cómo ha estado la historia humana. Voy a ser honesto con ustedes, hermanos, a mí me gustaría quizás conocer un poquito más de la historia. Lo que conozco es muy pequeño, porque nos damos cuenta, hermanos, que existe tanta información a nivel mundial en la historia actual, pero mucho más en la antepasada, donde el ser humano ha tratado de buscar a un Dios o a varios dioses para tener una relación con él. Y muchos de ellos, hermanos, lo han hecho para recibir su favor, ya sea a través de la lluvia, para que haya alimento, para que haya fruto de la tierra. Muchos lo han buscado para protección ante el ataque de los enemigos. Quizás muchos de ellos para apaciguar la ira de lo que ellos consideran sus dioses, ya sea de algún maremoto, algún terremoto, algún volcán. Y todo esto, hermanos, es historia. Y usted va, hermanos, en este tiempo y se da cuenta cómo estos hombres han sido capaces de crear maravillas para sus dioses. No sé si me van siguiendo, hermanos, porque la historia nos presenta civilizaciones que han tratado de anunciar a su familia, a sus descendientes, a muchos aquellos que serían años después, de cómo su Dios les ha bendecido, les ha protegido, les ha dado alimento, los ha vestido, etcétera, etcétera. Y hay algo muy importante, hermanos, que todas las civilizaciones han mostrado. Y ese, hermanos, es el deseo por satisfacer a su Dios o dioses. Pero hay otro lado de la moneda, hermanos, en donde la religión, sus dioses, sus creencias, sus libros sagrados, han visto un control, una decepción y un desánimo por su Dios. Pero me llama mucho la atención, hermanos, que eso mismo le ha pasado al cristianismo. Muchos en este tiempo, hermanos, se sienten decepcionados, se sienten desanimados y otras veces controlados por el cristianismo. La carta a los Romanos, hermanos, escrita por el apóstol Pablo, nos muestra el profundo plan de Dios para la humanidad, pero muestra también la condición humana, el deseo por rebelarse contra Dios, el deseo por satisfacer sus necesidades, enfocarse en uno mismo y no poner atención al plan de Dios. Vemos también el lado de la salvación que Pablo habla en la carta a los Romanos, la vida espiritual, la moral y la emocional. Pero también, hermanos, nos muestra las consecuencias de rechazar a Cristo como individuos, como familias y como comunidades. Pablo no había tenido la oportunidad de visitar a los creyentes en Cristo en la ciudad de Roma. Él lo menciona, y ahorita lo mencioné rápidamente, en Romanos 1:13. Si usted se da cuenta, hermanos, él mismo dice que ha sido estorbado, pero su deseo profundo era de no llegar hasta Roma. No sé cuántos de ustedes han leído todo el libro, bueno, lo debieron haber leído durante este mes, la carta a los Romanos, y él mismo dice que quería ir no a Roma, sino llegar hasta ¿dónde, hermanos? Hasta España.
Su deseo era hasta España. Entonces, los que saben geografía, usted sabe, está la bota de Italia, seguiría Francia y luego España, ¿verdad? Y ahorita está Portugal. La historia nos ha dado cuenta, nos ha mostrado que muchas de estas civilizaciones o naciones, perdón, han sido creadas después de lo que la Biblia nos enseña. Y en el versículo 13, hermanos, Romanos 1:13 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pero su deseo, hermanos, era que hubiera fruto entre ellos como entre los demás gentiles. Roma era conocida por ser la cuna de muchos sabios. Era conocida también porque era basada la vida romana en los deleites, en las cosas materiales, en disfrutar las vidas sin limitaciones, sin reservas. De hecho, cuando Roma, hermanos, conquista al pueblo de Israel, el pueblo de Israel sabía que todos los romanos les gustaban las fiestas. Y por eso, hermanos, el rey Herodes el Grande manda construir una ciudad, era un puerto llamado Cesarea. ¿Y sabe qué les decía a los romanos? Si pueden entrar acá a Israel, pero respeten a Israel, porque los judíos no les gustan sus dioses ni sus fiestas. Allá en Cesarea pueden hacer todo lo que quieran, pero no pueden entrar acá, porque los judíos se enojan y nos pueden hacer una sedición. La historia enseña todo esto, hermanos. Cesarea fue un puerto, una ciudad creada por el rey Herodes el Grande para que fueran ahí los romanos a tener sus viajes, vamos a ponerlos así. El evangelio, hermanos, que Pablo predicaba era un choque contra la vida del imperio que había conquistado al pueblo de Israel. Es más, lo era aún para el mismo pueblo judío. Si hacemos un análisis detallado de la historia, hermanos, nos damos cuenta que el ser humano no es guiado por la razón. Hermanos, yo se los digo y se los digo a los jóvenes, a los niños, cuando tengan ustedes que llevar la clase de filosofía y letras, no sé si todavía le llamen así, ¿verdad? O filosofía, ¿sí? ¿Todavía lo tienen que estudiar o no? Filosofía y letras, bueno, yo creo que todavía no llegan hasta ahí, pero se darán cuenta, hermanos, que van a analizar distintos tipos de pensamientos. Y voy a ser honesto con ustedes, hermanos. Yo decía, bueno, este dice A, este dice B y este contradice a C. Y así uno se dice a otro y cada uno comienza a tener su inclinación hacia uno y luego hacia el otro. Hay otros que toman, me gusta lo que dice A, me gusta lo que dice B, me gusta lo que dice C y comienzan a crear su propio estilo de vida. Y se los digo, hermanos jóvenes y hermanos adultos, aquellos que ven o han visto la filosofía o aquellos que tienen jóvenes hermanos, muchos de ellos se confunden. Los va a confundir. Y Pablo tuvo que enfrentar todo eso ante un pueblo que creería satisfacer a sus dioses. Hermanos amigos, usted dirá, ¿hacia dónde nos está llevando? Quiero decirles que no ha cambiado mucho. Quizás ya no tengamos esos templos donde va y se adora a un dios, ya sea como se conocían según los griegos, Zeus o Júpiter, como los romanos, o a un dios Hades, a un dios Poseidón, o como lo decían los romanos, a Saturno, a Neptuno. Ya no existen esos templos, pero hay otra manera de adorar a esos dioses paganos. ¿Y sabe cómo es? Alejándose de las prioridades de Dios. Mire, Pablo oraba por los romanos, porque estaban en medio de un pueblo, de una sociedad que los jalaba a los deleites. Y creo que ahora, hermanos, no es muy diferente. La sociedad nos jala a los deleites. En Gálatas 5:16, quiero por favor que me siga
lo que escribió Pablo respecto a eso. Yo te voy a leer Romanos 13:14, donde dice Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu. Y fíjense que hace énfasis, hermanos y amigos, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué tiene que escribir eso Pablo, hermanos? Porque sucedía. Y luego dice en Romanos 13:14, le escribe a los romanos y les dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y vuelve a mencionar, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando él predica, hermanos, y se los digo ahorita, el poder del evangelio, para mucha gente era locura. Y quiero decirles, hermanos, que después, se los digo con tristeza, yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es la raíz de toda esta maldad, de todo esto que el hombre busca su filosofía, sus dioses, etcétera, etcétera? Y todo llega a una sola raíz, hermano. Y uno dice el pecado. Yo sé, hermanos, es el pecado. Pero de todos los pecados, hermanos, hay uno que sobresale. ¿Sabe cuál es ese, hermanos? ¿Cuál cree que sea? Bueno, quizás el ego. El ego. Yo. A mí me gusta. A mí no me digas lo que tengo que hacer. Oye, eso es pecado. No, ¿cómo? Yo lo hago. A mí me gusta. Todo se reduce al ego. Si no, pregúntele a Eva. ¿Cómo le movió a Eva el tapete? Serás tú como Dios. ¿Y qué dijo Eva? ¿Yo como Dios? Todo se reduce al ego. La palabra ego en griego significa yo. Eso es lo que significa, hermanos. Ego, yo. Yo soy, ego y mí. Yo soy. Y eso escribe Pablo. Si usted lo analiza, hermanos, la sociedad está basada en yo. Nadie me comprende. Así me hizo Dios. Así es mi vida. Es mi pensamiento. Si se fija, hermanos, todo se reduce al yo. Y Pablo, hermanos, llega y le dice, el evangelio también tiene que ver con el yo. Pero te quiere hacer ver Dios que hay otras cosas más importantes que tú. Pero tienes que tú creerlo. Hermanos, Dios nunca te saca, por favor sígame con mucho cuidado lo que voy a decir, de tu fe. Él quiere que tú veas que tu fe es superior a tus deseos personales. ¿Me van siguiendo, hermanos? Y Pablo trata de escribirle a todas estas cartas que nosotros ahora tenemos, estas 13 cartas paulinas, hacernos ver que todos los problemas y pecados que ustedes y yo vivimos están basados en mi yo. Pero hace una contraparte y dice, tú también eres capaz, por el poder del evangelio, vencer tu yo a través de tu fe. ¿Me van siguiendo, hermanos? Me van siguiendo y quiero mostrar esto a través de la Escritura para que entendamos que la gran mayoría de nuestros pecados están basados en el yo. Es que no me habla como yo quiero, por eso exploto. Es que yo pensé que el matrimonio iba a ser así. Es que yo quiero que mis hijos sean así. Si se fija, todo está basado en el yo. En el versículo 16 y 17, Pablo dice lo siguiente, Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo, ¿sí? Es yo. ¿Pero de qué no se avergüenza, hermanos? ¿De sus deseos o de qué? Del evangelio. Pablo reduce todo el evangelio a lo que él cree acerca del evangelio. Lo que estoy tratando de decir, hermanos y amigos, es de que Dios va a actuar en tu vida
no en qué tanto piensas en ti, sino qué crees acerca del Evangelio. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y quién es el que tiene que tener fe en Dios? Yo, usted. Y se revela por fe y para fe, porque como está escrito, mas el justo por la fe. ¿Y quién es el que tiene que tener fe en Jesús? Yo. Dios está diciendo, sí, es importante que tú tengas fe en lo que yo hice por ti. No sé si me van siguiendo, hermanos. Dios sí quiere que tú y yo nos enfoquemos, pero no en el yo, sino mi fe en lo que Dios ha hecho por ti. Vamos a ver con detalle esto que estamos tratando de explicar. Mire, hermanos, en primer lugar, es la responsabilidad del hombre escucharlo. Yo no puedo decir, yo tengo fe, Dios salva a mi esposa. Yo tengo fe, Dios salva a mi hija, dale la salvación. ¿Se puede hacer eso, hermanos? No, yo puedo transmitir mi fe, puedo pedirle, pero Dios no les va a dar la salvación ni a mi hija ni a mi esposa porque yo la he pedido por ellos. ¿Me van siguiendo? ¿Quién la tiene que pedir para que ellos también reciban la fe en Jesús? Individualmente, personalmente. Dios quiere que enfoquemos nuestras vidas, hermanos, de ahora en adelante en el poder del Evangelio. Me explico. Existen tantas religiones, hermanos, en este tiempo que han confundido a la gente y muchas de ellas y ninguna de ellas, hermanos, ofrecen seguridad eterna. La pregunta que se le debe de hacer a todos los religiosos, y yo lo he hecho, hermanos, es, según tu creencia o según tu libro sagrado, ¿qué necesito para obtener la vida eterna? ¿Qué van a responder muchos? Bueno, muchos me han respondido las buenas obras. ¿No le han respondido eso a usted? A mí sí me lo han respondido. Pues es que yo soy bueno. Yo no soy tan malo. Yo he hecho A, B y C. Si se fija, yo. Y creen, hermanos, que por sus logros o méritos obtendrán el poder del Evangelio. Otros me han dicho, tengo que cumplir los sacramentos. Es más, tengo que ir a 7, no nos va a decir cuál, ¿verdad? Pero ya lo van a saber, 7 lugares en el mundo para recibir el perdón de Dios. Hay religiones que hacen eso, ¿sí sabía? Hay ciertos, es que si digo el término ya van a saber cuál religión, templos, voy a ponerlo así, que tienen que ir para ir a recibir la salvación. Pero ellos tienen que pagar, ¿verdad? Todo es yo. Tengo que guardar la ley. Pero fíjense lo que dice, hermanos, el evangelio que predicó Pablo. Y esto lo dijo el Señor Jesús. Juan 3, del 16 al 20. Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 20. Ya muchos de ustedes vino lo que dice el 16, pero vamos a continuar hasta el 20. Y dice Juan 3, y esto es la plataforma que está utilizando Pablo acerca del poder del evangelio. Dice Juan 3, 16, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. ¿Quién necesita creer? Yo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo, ¿quién hace lo malo, hermanos? Yo, individualmente. Dice, el que hace lo malo, uh, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta plataforma que Pablo utiliza, hermanos, dice que Dios ha establecido cómo debemos nosotros aprender acerca del evangelio. La palabra evangelio, hermanos, significa, está separado en dos palabras. Uno es ángelos, eso es en el griego, y significa buenas nuevas, algo que transforma la vida. Algunos han escuchado acerca de esa expresión que significa eureka, ¿sí? De ahí viene. Y viene una expresión, hermanos, cuando se expresa eureka, significa he encontrado algo bueno. Ahora, cuando hablamos de ángelos, significa he encontrado un mensaje que transforma la vida. El evangelio, hermanos, nos ha dado a nosotros el poder de tener fe en Dios. Ya no en ti, sino en Dios. Cuando Jesucristo muestra su amor para contigo, pagando por tus pecados y mis pecados en una cruz, a mucha gente esto le causa conflicto. A mucha gente le incomoda porque su yo es atacado. Hermanos, si la gente no lo va a escuchar, si la gente no lo ha escuchado, le voy a decir algo, en esta parte del mundo es porque no quiere. Mire, no me malinterprete lo que le voy a decir. Todos los que han manejado por la I-10 aquí, hermanos, hay por lo menos, yo he contado 10 desde Las Cruces hasta saliendo del Paso. A lo mejor me equivoqué o conté mal. 10 anuncios que hablan de que Dios quiere darles vida eterna. ¿Sí? Cuéntelos y luego ya me dice si me equivoqué o no. Cuando uno va a esas tiendas económicas, ¿sabe qué libros existen también ahí, hermanos? Y son muy baratos. La Biblia. Quizás usted ya le ha compartido a otra gente. Y se los digo con todo mi corazón, hermanos. No dejen de hacerlo, por favor. Pero creo que en este tiempo la gente está renuente a escucharlo. ¿Sabe por qué? Por su yo. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que comprendamos que esta gente necesita continuar escuchando el Evangelio. Fíjense lo que dicen los versículos del 1 al 6. Así, porque ya es responsabilidad del hombre escucharlo, pero ahora es responsabilidad del hombre creerlo. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos, los versículos 1, del 1 al 6. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué es el evangelio, hermanos? El evangelio es una promesa de Dios cumplida para la humanidad. ¿Sí se fijó eso? Y Dios se lo había otorgado a su pueblo Israel en primer lugar. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo rechazó, lo menospreció. Y Pablo dice que ese rechazo de los judíos ha venido a ser la bendición para cada uno de los gentiles. Y Pablo quería ir a Roma a predicar ese evangelio y decirles, ahora ustedes también tienen la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabe desde cuándo viene esa promesa, hermanos? Y la hemos estudiado las semanas pasadas. Desde Abraham. Sí, bueno, es verdad, ¿verdad? Desde con Eva dice que iba a nacer la simiente de Eva. Sin embargo, hermanos, en Abraham comienza a cumplir la promesa de la fe. Y fíjense lo que dice, hermanos, el versículo, continuamos, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Físicamente Dios le dice a David, ahorita lo vimos en 2 Samuel,
que Dios, 7, que Dios iba a tener el reino de David, ¿por cuánto tiempo, hermanos? Eternamente. Y Jesús, hermanos, físicamente es el Rey de Reyes, eternamente. Estuvo en tierra, pero ahora está en espíritu, ha resucitado y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice Pablo. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Pecadores salvos por gracia. Eso es lo que somos, hermanos. Y el Evangelio es lo que ha expuesto. Tú eres un pecador salvo por gracia. Y por quien recibimos esta gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Hasta dónde entonces llega el Evangelio? A todas las naciones. Hermanos, esta es la meta, esta fue la meta de Pablo, hermanos. Y esa meta ha sido transferida a cada uno de nosotros. ¿Qué debemos entonces de hacer, hermanos? En donde nos encontramos, compartir nuestra fe. Entre los cuales, fíjense lo que dice, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ya no yo, sino ahora de Jesús. Ahora, si me van siguiendo, hermanos, cuando ustedes y yo y la gente lo ve, está basada en el yo y muchas veces lamentablemente ha infectado, ha contaminado la fe cristiana, creyendo que tú y yo somos importantes, hermanos. Se los digo con todo mi corazón. No lo somos. Ahora, no me malinterpretes lo que te voy a estar diciendo. ¿Verdad? Tampoco quiero que digas, ay, soy una cucaracha, soy esto. No, tampoco, hermanos. Porque Dios nos ha dado un valor muy grande. Pero ahora nos está diciendo, cuando tú te enfocabas en tu yo, y yo quería hacer esto, y yo quiero hacer aquello, y es que me gusta esto, es que nadie me entiende, ahora ha dicho, ya no eres tú, ahora eres de Jesucristo. Y Pablo comienza a orar por los romanos y les dice, yo oro por ustedes y les ruego a Dios que su fe siga siendo divulgada en todo el mundo. Porque el poder del evangelio se va a manifestar por la fe que los profetas tuvieron en el pasado de que Dios iba a cumplir, pero ahora para fe, para que yo tenga fe. Los que en el pasado creyeron que iba a suceder, ahora para mi fe es poder. ¿Me van siguiendo, hermanos? O sea, desde el pasado Dios ha dicho, todos aquellos que creyeron que yo me había olvidado de ellos, ahora lo cumplo en Jesucristo. Y tú eres de Jesucristo y tienes poder. Pablo, hermanos, Pedro, por cuestión del tiempo, hermanos, estoy tratando de ser breve. Pedro lo trata, hermanos, de explicar esta parte final del versículo 17, donde dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Aquellos que creyeron en la justicia de Dios, ahora ha mostrado para mi fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora fíjate lo que dice Pedro, hermanos, y aquí quiero llegar a cada uno de ustedes y decirles, hermanos y amigos, ustedes y yo, muchas veces nos hemos enfocado en yo. Y ahora dice Dios a través de Pedro, segunda de Pedro 1, versículos del 3 al 8. Rápidamente, hermanos, con esto concluimos. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 8. Perdón, estoy batallando, quiero encontrarlo, aquí está. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 8, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no tiene mancha, reservada en los cielos. ¿Para quiénes, hermanos? Para vosotros. ¿Dónde se encuentra entonces la plenitud de todas las promesas de Dios? En los cielos. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. ¿Cómo está entonces nuestra fe ahorita, hermanos? Siendo probada. Pregunta, hermanos, ¿te enfocas más en ti, en tu yo, o en tu fe en Jesús, en el Evangelio? Y termino, hermanos, ahora con segunda de Pedro, que lo tengo aquí. Y que me llama la atención, hermanos, que son los mismos versículos, los números de versículos, primero en la primera carta y luego en la segunda. Y fíjate lo que dice ahora, segunda de Pedro, ahora les escribe nuevamente, les dice, ustedes ya tienen fe, pero fíjense ahora lo que les dice, ahora tienen el poder. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿cómo dice ahí, hermanos? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es gradual. Primero les escribe, ustedes necesitan trabajar en su fe. Pero ahora en la segunda carta, ¿qué les dice, hermanos? Ya en la fe tiene que crecer. ¿Se fijaron? Y se los digo con todo mi corazón, hermanos, el poder del Evangelio no concluyó en tu salvación. Ese fue el principio. Y hay que decirle al mundo que todavía hay más y que Dios prometió grandes, y como dice aquí en el versículo 4, promesas, perdón, si es el 4, gracias. Sí, perdón, sí. ¿Cómo dice que son, hermanos? Dice preciosas y grandísimas promesas. Dios dice, ya no es solo la salvación, ya tienes la salvación. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Agrega virtud. A esa virtud, conocimiento. A ese conocimiento, continúa agregándole y haz dominio propio. Ya sabes lo que está mal, ahora domínate. Ten paciencia. Ten una vida de piedad considerando a Dios, afecto fraternal y afecto fraternal amor. Y te voy a decir algo muy triste, hermanos. Muchos se quedan nada más en la fe. Ahora, no me malinterpretes. Es bueno, pero es el primer paso. Te quedaste en el kinder. Porque ¿qué continúa diciendo ahora, hermanos? Agreguemos a todo eso. Y hay gente que me dice, hermanos, es que eso no es para mí, o es que no me ha funcionado. Es que esto, es que aquello, hermanos. El poder del Evangelio solamente se manifiesta en aquellos que quieren que Dios actúe en su yo. Por eso Pablo, hermanos, le dice a los romanos, el justo por la fe vivirá, pero es solo el primer paso. ¿Qué estás haciendo o qué estamos haciendo, hermanos, para que el poder del Evangelio impacte nuestras vidas? ¿Sabes qué dice Pedro? Este poder ya nos ha sido dado, pero algunos no sabemos usarlo. ¿Cuál eres tú? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que nos has sacado de un ambiente donde solamente estaba alrededor mi yo, mi familia, mis pertenencias. Y ahora nos has abierto el panorama para continuar creciendo en una fe que tú nos has dado. Y es verdad que el justo por su fe vivirá, pero tú nos has ahora invitado a participar de ese divino poder que ya nos ha sido dado para continuar añadiendo a nuestra fe la virtud,
el conocimiento, la paciencia, el dominio propio y sobre todo, Padre, amor fraternal y amor. Afecto, perdón, y amor. Porque haciendo estas cosas podremos comprobar que el poder del Evangelio transforma las vidas de algo malo a algo bueno. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús.